Buen día, profesor. Mi nombre es Paola Carolina Cantor Escalante y en esta ocasión mi grupo y yo le vamos a dar una breve explicación de nuestros 5 proyectos de inversión. Mi grupo está conformado por Brian Ramírez, Jennifer Coral, Luis García, Samir Ramírez y mi persona. Nuestras 5 ideas de negocio propuestas son Cremora, que se trata sobre una heladería al peso, ASEF, que es una aplicación de asesoría contable, Kit de Siembra, Centro de Urgencias Veterinarias y un aplicativo deportivo. Mi nombre es Samir Ramírez. En este caso voy a presentar el proyecto de ASEF, Asesorías Contables para Empresas Familiares. ASEF es una empresa especializada en brindar asesorías contables financieras y tributarias dirigidas a empresas familiares y microempresas. El propósito nuestro es ayudar a las empresas a mejorar su gestión financiera, cumplir con sus obligaciones tributarias y asegurar la continuidad del negocio a próximas generaciones. En esta diapositiva podemos observar los estados financieros, comenzando con el estado de resultados, donde este nos muestra un crecimiento sostenible en las ventas y una mejora progresiva de la utilidad neta, pudiendo observar que pasamos del primer año con 18 soles al año 3 con 5.544 soles, significando un gran aumento en la utilidad. Más abajo tenemos el flujo de caja, donde también vemos saldos positivos durante los 3 años, donde se evidencia la capacidad del proyecto para generar liquidez y cumplir con obligaciones financieras. Por último, observamos las inversiones y financiamiento que obtiene ASEF, con una inversión inicial de 10.000, siendo 5.000 un aporte de los accionistas y los otros 5.000 mediante un préstamo bancario del BBVA a una tasa del 15.16% en un plazo de 31 a 90 días. Creemos que es una inversión accesible que permitiría iniciar las operaciones con recursos necesarios para brindar un servicio de calidad. Para finalizar, podemos observar el crecimiento de la rentabilidad durante los 3 años consecutivos. Observamos que el proyecto tiene buenas perspectivas y puede convertirse en una opción viable para llevarse a cabo en el futuro. Un saludo cordial, profesor. En esta oportunidad, el que les habla Brian Ramírez Osorio, en el cual explicaré sobre el proyecto de inversión llamada Kit de Siembra. Este proyecto consiste en la elaboración y comercialización de kits básicos de siembra, diseñados para fomentar la reforestación y el cuidado de las áreas verdes en Lima Norte. Como concepto inicial tenemos la inversión total que necesitamos, el cual vendría a ser el valor de 2.600 soles, en el cual pediremos un préstamo de 1.560 soles en el Banco Interbank con una tasa anual del 18% con un plazo de 12 meses. En cuanto al cuadro de estado de resultados proyectados para los 3 primeros años del proyecto, primero mostramos las ventas estimadas de cada año y luego restamos el costo de ventas para obtener la utilidad bruta. Después descontamos los gastos administrativos y los gastos financieros correspondientes al préstamo bancario, obteniendo la utilidad antes de impuestos. Finalmente, aplicamos el impuesto a la renta del 10% y obtenemos la utilidad neta. Como se observa en el cuadro, las utilidades aumentan cada año debido al crecimiento proyectado de las ventas. Como último, tenemos el flujo de caja. En el flujo de caja registramos los ingresos y egresos reales de efectivo del proyecto. Como ingresos consideramos las ventas y el préstamo bancario recibido en el primer año. Como ingresos incluimos los gastos administrativos sin considerar la depreciación, los intereses del préstamo, el pago del préstamo y el impuesto a la renta. Finalmente, calculamos el saldo de efectivo de cada año, lo que nos permite comprobar que el proyecto mantiene liquidez y dispone de recursos suficientes para seguir continuando la operación. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Luis García y hoy les presentaré nuestra idea de negocio llamada Pulse. Pulse es una aplicación móvil que conecta a personas con talleres deportivos y artísticos, facilitando el acceso a actividades según sus intereses, nivel de experiencia y ubicación. Actualmente, muchas personas desean comenzar una actividad como natación, calistenia, fútbol o danza, pero no saben dónde encontrar un lugar confiable, qué opción elegir o cómo iniciar. Para resolver ese problema, Pulse reúne en una sola plataforma academias, centros deportivos, escuelas artísticas y entrenadores, permitiendo a los usuarios descubrir talleres, comparar opciones, reservar clases y hacer seguimiento a su progreso. Nuestro propósito es que cualquier persona pueda desarrollar un nuevo talento o adoptar un estilo de vida más activo de una manera sencilla, segura y accesible. A continuación, observamos el estado de resultados proyectado de Pulse para los 3 primeros años. En primer lugar, las ventas presentan una tendencia de crecimiento pasando de 42.000 soles en el primer año a 79.200 soles en el tercero. Este comportamiento refleja el aumento progresivo de academias, centros deportivos e instructores que se suscriben a la plataforma. Aunque los costos de operación también se incrementan conforme crece el negocio, Pulse mantiene una utilidad operativa positiva durante todo el periodo proyectado. Finalmente, la utilidad neta aumenta de 3.510 soles a 12.330 soles, lo que evidencia que el proyecto genera beneficios económicos y mejora su desempeño año tras año. En conclusión, esta proyección financiera respalda la viabilidad económica de Pulse y demuestra que el modelo de negocio puede crecer de forma sostenible en el tiempo.
En esta diapositiva podemos observar el flujo de caja proyectado de Pulse para sus 3 primeros años de operación. Nuestra principal fuente de ingresos proviene de las suscripciones que realizan las academias, entrenadores y centros deportivos para obtener mayor visibilidad dentro de la plataforma. En el primer año proyectamos ingresos por 42.000 soles, los cuales aumentan a 59.400 soles en el segundo año y alcanzan los 79.200 soles en el tercer año, reflejando un crecimiento progresivo del negocio. Para iniciar el proyecto también se considera un préstamo bancario de 17.880 soles destinado al desarrollo de la aplicación y a cubrir la inversión inicial. En cuanto a los egresos, estos incluyen los gastos administrativos, los gastos financieros, el pago del préstamo y los impuestos. Aunque estos costos aumentan ligeramente con el crecimiento del negocio, se mantienen controlados durante los 3 años. Como resultado, el proyecto genera un saldo acumulado creciente, pasando de 100.090 soles en el primer año a 217.220 soles al finalizar el tercer año. Finalmente, la rentabilidad también muestra una evolución positiva, incrementándose de 9.29% en el primer año a 17.30% en el tercer año, lo que indica que Pulse es un proyecto financieramente viable y con potencial de crecimiento sostenible. Buenos días, profesor. Mi nombre es Jennifer Coral y en esta oportunidad voy a presentar el proyecto Centro de Urgencias Veterinarias 24/7 ubicado en la Punta Callao. Este proyecto consiste en la creación de un centro de urgencias especializado en la atención de emergencias y cuidados críticos para mascotas, el cual cuenta con un personal veterinario capacitado y un equipamiento necesario para brindar atención inmediata las 24 horas del día. Se eligió este lugar debido a que actualmente existe una necesidad no cubierta en la zona, ya que es solo de un pet shop, el cual ofrece principalmente servicios de venta de productos y atención básica, pero no cuenta con un servicio de urgencias veterinarias las 24 horas. Además, La Punta es un distrito relativamente alejado de otras clínicas veterinarias que sí atienden emergencias, como por ejemplo en situaciones críticas como accidentes, intoxicaciones o dificultades respiratorias. Cada minuto es importante y el tiempo que toma trasladar a una mascota hacia otro distrito puede poner en riesgo su vida. En esta diapositiva se presentan las proyecciones financieras del proyecto para los primeros 3 años. Se estima que los ingresos aumentarán de 480.000 soles a casi 850.000, lo que refleja el crecimiento esperado del centro y la captación de más clientes. Asimismo, la utilidad neta crece de 129.600 soles a 305.514 soles, demostrando que el proyecto es rentable desde el primer año. Para poner en marcha el centro se requiere una inversión de 120.000 soles, de los cuales 48.000 serán aportados por los socios y 72.000 serán financiadas mediante préstamo de Scotiabank, con una tasa de interés de 11.85% y un plazo de 12 meses. Finalmente, en esta diapositiva se muestra el flujo de caja proyectado del centro de urgencias durante los primeros 3 años de funcionamiento. Se observa que los ingresos aumentan progresivamente gracias al crecimiento esperado en la demanda de los servicios, mientras que los gastos se mantienen controlados, lo que permite generar un flujo de caja positivo desde el primer año. Asimismo, el saldo acumulado crece de forma constante y la rentabilidad pasa del 22% en el primer año al 30.99% en el tercer año. Estos resultados indican que el proyecto tendrá una capacidad de cubrir sus costos, cumplir con sus obligaciones financieras y seguir generando recursos para su crecimiento. En conclusión, el flujo de caja demuestra que el proyecto es rentable, sostenible y cuenta con una buena capacidad financiera para operar y expandirse en el tiempo. Buen día, profesor. Mi nombre es Paula Cantor y como último punto estaré presentando el proyecto llamado Crémora, que consiste en una heladería innovadora de autoservicio que vende helados al peso, donde los clientes podrán servirse la cantidad de helado deseada y agregar toppings como fruta, chocolates, gomitas y salsas, pagando únicamente con el peso total del producto. Este negocio está orientado a brindar una experiencia personalizada, moderna y accesible para cada cliente según sus gustos y presupuesto. Como primer punto tenemos que este proyecto estará financiado en un 40% de capital propio con una cifra de 24.000 soles y en un 60% de financiamiento externo con una cifra total de 36.000 soles, el cual se realizará mediante un préstamo bancario. Como segundo punto tenemos los estados financieros, empezando por el estado de resultados, donde las ventas netas proyectadas para el año 1 son de 219.000, al año 3 de 412.800, lo que representa casi duplicar la facturación. Mantenemos un margen bruto alto de aproximadamente 56 a 58% a lo largo del periodo, reflejando un excelente control en los costos directos de producción. Gracias al control sobre los gastos administrativos, la utilidad neta se triplicará, pasando de 37.337, 17% sobre el valor de ventas en el año 1 a 111.726 soles, que es aproximadamente 27.1% sobre las ventas en el año 3. Luego tenemos el estado de situación financiera, donde la liquidez disponible en caja aumenta de 153.485 en el año 1 hasta 627.059 soles en el año 3, garantizando solvencia para respaldar todas las operaciones del proyecto. El valor patrimonial de la empresa crece de 133.575 a 222.180, impulsado por los resultados acumulados del negocio.
En conclusión, profesor, Cremora presenta un escenario financiero sumamente rentable, con capacidad de autofinanciarse, liquidez creciente y cero endeudamiento bancario al tercer año. Como tercer punto tenemos el flujo de caja proyectado. Iniciando con ventas proyectadas de 219.000 y un préstamo de 36.000, la fortaleza del negocio nos permite amortizar la totalidad de esta deuda en el primer año, tras saldar el préstamo y cubrir los costos operativos. Cerramos el año con una rentabilidad de 18.9% y un saldo acumulado en caja de 153.485. Operando ya 100% libres de deuda, los ingresos por ventas aumentan a 284.200 y la rentabilidad sube al 22.8% y acumula una caja de 334.133 soles. Por último, alcanzamos la etapa de madurez con ventas de 412.800 y la eficiencia operativa impulsa la rentabilidad hasta un 30.1%, generando un saldo acumulado de 627.053 soles. Cremora muestra ser un proyecto de bajo riesgo financiero, capaz de liquidar sus obligaciones iniciales en el primer año y mantener un crecimiento constante sostenido por sus propias ventas. Como punto final tenemos que el proyecto escogido es Cremora. Para llegar a Cremora, estructuramos un proceso de descarte basado en criterios fundamentales como el nivel de inversión, complejidad de riesgo operativo y margen de utilidad neta. ¿Por qué descartamos los demás proyectos? El kit de siembra, aunque tiene un gran valor ecológico y una inversión baja para el lote inicial, es un proyecto inviable a nivel corporativo, debido a su escala sumamente reducida. Sus utilidades netas proyectadas son muy bajas, además de que presenta un riesgo ambiental alto por la elevada tasa de mortalidad de plantas, debido al clima extremo y suelos pobres de Lima Norte. Como segundo proyecto tenemos las asesorías contables, ya que a pesar de la baja inversión de implementación, el modelo financiero arrojó márgenes de ganancia extremadamente ajustados y un retorno casi nulo en el año inicial, con una utilidad neta de tan solo 18 soles. A esto se suma el alto requerimiento de mano de obra altamente especializada y dura competencia de estudios contables tradicionales en un entorno con alta informalidad. Como tercer proyecto tenemos el aplicativo deportivo, con un presupuesto estimado de aproximadamente 32.000 soles. El proyecto presenta niveles de riesgos altos en recursos financieros, recursos tecnológicos y liderazgo. La alta dependencia también de actualización constante de software para no quedar obsoleto y la competencia informal de alternativas gratuitas en Lima hacen peligrar la estabilidad del capital de trabajo. Y como último proyecto tenemos el Centro de Urgencias Veterinarias 24/7 en la Punta del Callao. Si bien proyecta ventas atractivas, su estructura de costos operativos mensuales es muy alta y riesgosa, sumando aproximadamente 39.800 soles al mes fijos entre planillas médicas y administrativas, el alquiler en la punta y servicios básicos. Esto requiere una inversión muy alta en equipamiento quirúrgico y un alto riesgo de endeudamiento, sumando un factor crítico, el riesgo ambiental y geográfico de operar en una zona expuesta a tsunamis y sismos. Ahora hablaremos un poco sobre la viabilidad operativa de Cremora. ¿Por qué operativa y comercialmente es el proyecto ideal? A diferencia de la veterinaria o el aplicativo deportivo, requieren alta especialización técnica. Una heladería al peso funciona bajo un esquema de autoservicio que requiere baja especialización del personal, traduciéndose en mayor flexibilidad y menores costos de contratación. El sistema se apoya fuertemente en tecnología simple y de fácil mantenimiento como las balanzas de alta precisión y un sistema digitalizado de cobro. Nuestra encuesta de estudio de mercado además respalda que los consumidores peruanos valoran enormemente la personalización total de su producto y la transparencia de pagar exactamente por lo que consumen en lugar de un precio fijo. Ahora, hablando de la rentabilidad del negocio, para el año 1 proyectamos ventas netas de 219.000, obteniendo una utilidad neta de 37.337 soles, lo que representa recuperar el 62.2% de la inversión total inicial en solo 12 meses. Para el año 2, con la consolidación de la marca, logramos una utilidad neta de 52.248 soles. Con esto, la utilidad neta acumulada en menos de un año y medio llega a 95.585 soles, cubriendo la inversión inicial y marcando un periodo de recuperación acelerado. Finalmente, para el año 3, el negocio alcanza su madurez comercial, con ventas netas de 412.800 y la utilidad neta asciende a 111.726 soles. En términos acumulados, el proyecto generará 207.311 soles de utilidad neta en su primer trienio. En conclusión, tenemos de que la formulación de proyectos no consiste únicamente en buscar la idea que genere más ventas y más rentabilidad, sino aquella que optimice los recursos, minimice los riesgos críticos y maximice el valor para los accionistas. El proyecto Cremora ha sido estructurado bajo un riguroso análisis de mercado legal y su flujo proyectado demuestra que es la alternativa más equilibrada, líquida y rentable de nuestras propuestas. Cuenta con una inversión de arranque moderada, bajos costos fijos de operación y una muy buena capacidad de recuperar el capital en un corto plazo. Muchas gracias.